vamos a continuar con el compañero, profesor Wilman Antonio Rodríguez Castellano, con su ponencia, el cuidado de sí y el cuidado del otro en el marco de la educación inclusiva y la formación de ciudadanía. Entonces yo les comparto la pantalla. Buenos días para todos y para todas. Son tan amables y me confirman cómo estamos de audio. Muy bien, profe. Ok, muchas gracias. Denme un segundito, ya comparto su presentación. Mientras que la profesora Ángela nos sube la presentación, quiero agradecer el espacio para compartir algunas reflexiones desde el cuidado de sí y el cuidado del otro, en el marco de la formación en ciudadanía, apoyándonos un poco para hablar del cuidado de sí y el cuidado del otro desde la propuesta de Melis en la ética de la compasión y los análisis correspondientes en lo que tiene que ver con el compromiso desde lo educativo. Profe, ¿listo? ¿Cierto? Ese ya se ve. Ya miramos. Sí, profe, muy bien, gracias. Para iniciar la presentación o el compartir esta ponencia, el punto de partida está desde esta cita de Pablo Freire. El maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Profesora, la siguiente, por favor. Entonces, el tema de la ponencia es el cuidado de sí y el cuidado del otro en el marco de la formación en ciudadanía. Lo que se pretende con esta propuesta es analizar los procesos pedagógicos de formación desde la diversidad para la producción de ciudadanía y está fundamentada en lo que tiene que ver teórica y conceptualmente en las relaciones entre educación y procesos de generación de ciudadanía en perspectiva intercultural. Profe, es tan amable la siguiente. Muchas gracias. Estos son como los ejes centrales de la propuesta: procesos de generación de ciudadanía, compromiso desde lo educativo, relaciones de interculturalidad, cuidado de sí, cuidado del otro, y una reflexión final muy rápida sobre políticas públicas en relación a lo que vivimos constantemente en el campo educativo y en nuestra realidad en particular desde los territorios y desde la maestría en diversidad. Esta ponencia se constituye en una alternativa para problematizar y convertir la educación en un componente fundamental al servicio de la transformación social que posibilite la producción de ciudadanía desde la diversidad. Esto es, regida por el respeto a la alteridad, los otros y lo otro, y la pluralidad ontológica y epistémica, la diferencia y la crítica. Si bien las políticas de gobierno demandan una vinculación directa de todos los actores sociales en los procesos ciudadanos y educativos como base para la experiencia de ciudadanía, se percibe que estos procesos, más que un compromiso real y efectivo con el cambio social, emergen como acatamiento de estrictos derechos y no logran generar en la sociedad una construcción de ciudadanía en la que las personas pongan como unidad de la multiplicidad el respeto por el otro, su historia y su situación social y de época. Lo anterior infiere una problemática que evidencia un déficit social de las políticas educacionales en consideración de la transformación pedagógica, didáctica y la función de la propia educación. Para la educación actual resulta necesario así no solo incentivar procesos de inclusión y reconocimiento de la diversidad para lograr ambientes y aprendizajes transformadores e innovadores que permitan pensar la emergencia de una nueva construcción de ciudadanía, sino entender que la clave de esta transformación pasa por una necesaria resignificación de lo pedagógico como reflexión y actuación situada del acontecimiento educativo.
En este sentido, la pedagogía no debe confundirse con la reflexión didáctica, ni reducirse a una educación en valores éticos, morales y políticos, que garanticen de manera presunta y o futuras relaciones solidarias y respetuosas con otras generaciones. Lo pedagógico, al constituirse en la propia reflexión que hace el educador sobre los seres humanos intervinientes en el acto formativo, deja de obedecer a demandas de orden disciplinar profesional que exige el mercado contemporáneo, definido hacia la productividad, la excelencia y el éxito causado por la acumulación de capital, para proponerse como horizonte de posibilidad ciudadana en clave de diversidad. Siguiendo a Gadotti, 2003, sobre los planteamientos de Bourdieu y Passerón, los centros educativos continúan siendo escenarios manipulados por intereses sociales, gubernamentales y particulares para reproducir ideologías y ejercer poder. En este sentido, la educación actual en Occidente se ha convertido en un acontecimiento fundamental para la reproducción de ideologías capitalistas generadas a través de la implementación de políticas y marcos de acción acordados por organismos multilaterales, distanciando cada vez más el acontecimiento educacional de su propósito de contribuir al proceso de formación y el ejercicio de la ciudadanía. No obstante, este encuadre entre las dinámicas mundial y social situacional no solo se vive en la escuela, sino que la ideología circula como elemento funcional de la sociedad y las comunidades y organizaciones reproducen acríticamente los intereses concebidos por este tipo de ideologías. Es así como hablar del cuidado de sí y del cuidado del otro en el marco de los procesos de ciudadanía determina su pertinencia social y académica en cuanto posibilitará una comprensión histórica de las condiciones en las cuales se desenvuelven los discursos y prácticas educativas con el ánimo que cada integrante del proceso educacional logre resignificar su horizonte de actuación, transformando la concepción de educación y pedagogía dependientes de las didácticas y los desempeños por una reflexión y actuación hacia el reconocimiento de la alteridad y la pluralidad en situación de época, esto es, desde el respeto por la diversidad, que viabiliza una lectura situada del contexto de actuación educativa, elemento principal para la producción de ciudadanía. Paradójicamente, aunque en la historia de Occidente existe una amplia literatura sobre la ciudadanía, su naturaleza y enseñanza, incluso enfatizándose desde el pueblo griego, su relación con la ética y la política, poco resultado acumulado como experiencia social y educativa se encuentra en el mundo de la vida experienciado. De forma similar ocurre con la consideración pedagógica, aunque en la gran mayoría de planteamientos desde Kant, los autores hacen énfasis en la importancia de entenderla como la reflexión sobre el acto educativo. Pocos productos en este sentido se encuentran en la educación básica y media en Colombia, e incluso en la educación superior, y sí, más bien, un esfuerzo escritural en el aspecto didáctico. El qué enseñar y el cómo enseñar ocupa la amplia gama de los textos de autoría de los tecnócratas, maestros y pedagogos muy por encima del por qué y para qué educar. En sentido relacional, las experiencias que se plasman en los documentos sobre educación y ciudadanía reflejan mayoritariamente lineamientos de actuación o experiencias exitosas en resultados visibles de tipo coyuntural, con algunas comunidades académicas, pero difícilmente se evidencia la reflexión humana sobre los qué o porqués de esas prácticas y cómo éstas contribuyen a la producción de ciudadanía en esos contextos particulares. Lo anterior reflejo, como sugiere la lectura de Serres 2013, de un problema educativo principal. Se trata de que difícilmente la sociedad en general y los maestros en particular no saben quiénes son los niños y jóvenes que llegan a sus aulas y demás espacios de vínculo educacional. Por lo que la interacción social, la educación y la propia vivencia curricular se han convertido en relaciones mediadas fundamentalmente por tres componentes: intereses, contenidos y desempeños. Estos componentes en prioridad activa hacen que el mundo social y organizacional y en detalle el trabajo de las instituciones educativas, especialmente de sus directivos y maestros, se concentren en obtener resultados notables en pruebas comparadas al interior de la propia vida social y de los centros educativos en los contextos local, nacional e internacional.
lo que conlleva una movilización hacia la periferia de los elementos pedagógicos, antropológicos, sociológicos y políticos de base social y educativa, y que pueden plantearse de manera un tanto sucinta como la reflexión y búsqueda constante por una formación para la convivencia en el respeto por lo diverso y lo plural, para dar prioridad a los aspectos funcionales verificables en la inmediatez, acrecentando la problemática latente entre la transformación social deseable y lo que los lineamientos internacionales obligan a través de las políticas económicas y educativas locales. Esbozada así la situación, la problemática permite inferir la necesidad de un nuevo giro, de un cambio en la propia base y eje de la educación actual, lo cual no es otra cosa que repensar pedagógicamente el acto educativo. Y como han planteado auténticamente en diferentes momentos y situaciones autores fundantes como Kant, Schleiermacher, Hegel, Gadamer, Serres y de manera más contextuada para Colombia, Flores, Hoyos, Campo y Restrepo, etc., considera la formación con toda la historicidad propia de un momento que reclama hoy la centralidad de la diversidad como elemento sustancial de la educación y la reflexión pedagógica. No obstante, la situación no solo permite advertir el problema principal, sino que evidencia la desarticulación entre las políticas planteadas en el escenario macro de relación de organismos multilaterales y la implementación de las mismas en los contextos más locales. Las políticas sociales y educativas actuales priorizan la homogeneidad en muchos aspectos, principalmente el de satisfactores socioeconómicos y competitivos, que hacen que las organizaciones en general y sus centros escolares en particular terminen educando a partir de estándares y guías educativas para la homogeneidad social y didáctica, y no en la diversidad que posibilita la reflexión pedagógica. Esto evidencia además que la meta común de los proyectos educativos que se llevan al aula como en la sociedad es el desempeño exitoso y no una articulación de los propósitos de formación y el respeto por la diferencia y la producción social de ciudadanía. Como se infiere, esto no debe solamente a una falta de línea de base para la evaluación curricular a nivel escolar, sino una carencia de reflexión pedagógica y social que permita a cada persona y participante de los procesos educativos, escolares y sociales ser en su diferencia. Teniendo en cuenta los elementos aportados en lo que corresponde a la responsabilidad de asumirnos desde el campo del cuidado de sí, el cuidado del otro en el marco de los procesos de formación en ciudadanía, permite formular los siguientes interrogantes como los elementos que dinamizan la discusión y los procesos de indagación. 1. ¿Cómo puede la formación en diversidad contribuir a la producción de ciudadanía en el marco de diálogos interculturales? 2. ¿Cómo incide la noción de pedagogía que tienen los docentes y directivos docentes en los propósitos formativos y sus prácticas educativas? 3. ¿Cómo puede contribuir una resignificación de lo pedagógico por parte de las comunidades educativas y en especial los docentes y directivos docentes en una propuesta de formación para la diversidad humana? 4. ¿Cuáles son las modificaciones o aportaciones que se deben hacer a un currículo pensado en clave de diversidad para contribuir en la formación de personas libres, autónomas, potenciadas hacia el reconocimiento del otro como persona diferente, sujeta a derechos y deberes compartidos? Se ha evidenciado en los ítems anteriores que dos de las categorías centrales de la argumentación, educación y ciudadanía, han estado relacionadas social y epistemológicamente desde la historia clásica de Occidente. Dicha relación se ha hecho manifiesta de manera directa en los textos filosóficos de Platón, como la República, las leyes, el Protágoras; en Aristóteles, desde los textos de la política, la retórica, la ética a Nicómaco; pero también en otros autores que en la lectura profunda permiten ver sus consideraciones al respecto, desde Sófocles, en Antígona, especialmente cuando se plantea la relación entre las leyes no escritas o divinas en contraposición a las leyes como acuerdos de los hombres. Sea de una forma o de otra, la ley, la educación y la ciudadanía se reúnen en el pueblo griego como una forma de vida, incluso tal como lo ha planteado Jacqueline de Romilly. Comillas, la ley en efecto siempre tuvo para y desde los griegos una función,
no solo de prohibición y vigilancia, sino de educación. Cierre comillas. Ahora bien, es precisamente esta función y los vínculos entre estos elementos lo que permitió todo un desarrollo de las reflexiones en torno a las relaciones y que posicionaron la arete política como el fin último de la tarea formativa, incluso porque tal como plantea Aristóteles, citado por Romilly, comillas, también los legisladores deben sin duda exhortar a los hombres a la virtud y excitarlos por motivos de honor, porque los que están preparados por las buenas costumbres sabrán oír ese lenguaje. Pero hace falta también imponer penas y castigos a las que son rebeldes a la ley y tienen disposiciones naturales menos felices. Cierre comillas. Incluso porque las leyes de la ciudad, en este contexto griego, ejercen una tarea formativa, toda vez que son las que ofrecen a las personas los valores, las costumbres y el carácter. No obstante, como esa pena natural, puede evidenciarse incluso en estos griegos una diferencia radical en cuanto a la paideia, en la que se basan las decisiones, mientras en pueblos como el espartano el respeto y acatamiento a la ley está hincado en las hazañas pasadas y los héroes anteriores. Para los atenienses, este respeto está basado en la búsqueda constante del valor común. Es justamente esa perspectiva teórica la que va consolidándose en la historia como tradición en las reflexiones de Kant y muy especialmente de Fichte y de Schleiermacher y Dilthey, quienes entenderán la educación como educación para el pluralismo y la ciudadanía. Es decir, la labor educativa en su mayor importancia significa ser pensada hacia el humanismo más puro de la condición, las capacidades y las relaciones humanas para el reconocimiento social de la diversidad de sus miembros y la autoformación. Realizando una analogía con Herrera 2013, se puede afirmar como problema fundamental que une a todos los teóricos, entidades y estados que consideran la educación en su vínculo con la sociedad, comillas, la preocupación por el ser del hombre como persona, como ciudadano, como ser social, como ser ético, como ser intersubjetivo. Cierre comillas. Puntualizando y proyectando la base teórica de la discusión que nos convoca, se convierten en fundamento principal de estas indagaciones el legado griego planteado sobre la educación entendida como virtud política, paideia, como arete, el recorrido del humanismo en Cicerón. La instrucción no es más que una parte de la educación. Sumado a una cierta tradición renacentista en Vives, formación como realidad perfectiva de todo hombre, y en Montaigne, la educación debe permitir a los hombres pensar con independencia. Sumado a la perspectiva alemana moderna, que a partir del idealismo del siglo XVIII y XIX, pero en especial de Dilthey, la labor pedagógica es autorreflexión, histórica como conciencia de sí. Y en Heidegger, la educación no es una actividad instrumental dirigida hacia metas, sienta un influjo para el momento presente desde los discursos sobre la educación y la formación en Gadamer. Educar es educarse. Y otros autores a lo largo del mundo como Amartya Sen, Relevancia de la dimensión educativa y pedagógica del desarrollo humano, y Marta Nussbaum, que nos habla del cultivo de humanidad. Asimismo en Colombia con Guillermo Hoyos, cuando nos habla de la educación como comunicación para la ciudadanía, o de Mariluz Restrepo y Rafael Campo, quienes hacen alusión a la educación debe ser formación integral, y de Marco Raúl Mejía, cuando afirma que la educación es en contexto de globalizaciones. En este sentido, y en el marco de connotación que nos precisa la diversidad, es necesaria la comprensión de la práctica educativa situada. Los aportes de autores como Gadotti, Quintar, Mejía y muy especialmente de Freire no solo ganan importancia, sino que han sentido en términos gadamerianos a las búsquedas, reflexiones y discusiones. Lo anterior porque un proceso educativo y en especial formativo de reconocimiento de la ciudadanía desde la diversidad implica también una responsabilidad política y ética, por lo que es imposible hacerlo neutralmente, ya que devela y advierte las experiencias y prácticas culturales en favor del reconocimiento o de la exclusión. Como se entiende, es el proceso del ir y venir, con miramiento de reconocimiento político, de contradicción y consideración formativa y ciudadana, el reconocerse, el confrontarse y el construirse.
Con Freire se piensa, además, que el proceso de formación posibilita y exige en primera instancia la comprensión del contexto de situación relacional en el que se atiende el hecho educativo como posibilidad para ejercer transformaciones y no solo para la comprensión de causas culturales que lleven a las personas a actuar de determinada manera. Es siguiendo a Carvalho 2008, comillas, quien afirma que apuntar de alguna forma genera la posibilidad de que los sujetos puedan verse desde sus propios ojos, se piensen desde otras formas de relacionamiento posible y decidan si quieren seguir tomando parte en la lógica de poder de las que ellos también son víctimas. Cierro comillas. O por el contrario, están dispuestos a asumir las implicancias que tienen las otras educaciones, que nacen de la experiencia de las prácticas situadas, de las confrontaciones y de las empresas de sí, porque tal como sostiene Torres, comillas, el ideario de la Ilustración benefició la ampliación de los servicios educativos en preescolar, primaria, secundaria y universidad, generando una expansión educativa de envergadura. Unidad en la diversidad de experiencias educativas en la región puede ser la divisa de esta conversación sobre grandezas y miserias en la educación latinoamericana en el siglo pasado, especialmente la agenda de la privatización, la cual contraviene profundamente los principios de extensión de oportunidades educativas, calidad de la educación, igualdad y acceso predicados por los gobiernos liberales de la región. Cierre comillas. La lucha por la educación no es una mera actividad tecnocrática, implementada en los escritorios burocráticos y negociada en los salones escolares, claustros ministeriales y tras patios sindicales. Tampoco es simplemente una lucha por mejorar las oportunidades educativas de los individuos, sino que la lucha por la educación es una cuestión de Estado y una lucha por la defensa del pacto democrático. De esta mirada, la sociedad y la escuela deben intencionar sus prácticas educativas a la reflexión crítica y a la participación activa de los actores involucrados en los procesos de formación, construyendo, como lo plantea Echavarría 2002, mecanismos pedagógicos posibles que hagan de la negociación y la comprensión acciones cotidianas planteadas en diversos tipos de relaciones pedagógicas y en la circulación de nuevas expresiones y actitudes significadas en prácticas democráticas de construcción del conocimiento y de los principios morales y normativos que afectan la convivencia. La escuela de hoy en su política y quehacer formativo debe dar respuesta a la atención de la diversidad, exigiendo grandes transformaciones en el quehacer docente, en sus prácticas pedagógicas, en los sistemas de evaluación, en la reflexión constante de lo pedagógico y en general en una reorganización de la escuela que permita la estructuración de nuevas prácticas culturales del reconocimiento del otro, en la construcción de argumentos colectivos de inclusión de la diferencia y en la constitución de marcos comunes para aprender a vivir juntos. Por lo cual, para lograr una transformación al interior de la escuela y el mejoramiento de la calidad de la educación, la atención educativa a la diversidad debe ser entendida como lo expresó Sáez en 1997. Un proceso de enseñanza, aprendizaje basado en el pluralismo democrático, el respeto y la aceptación de la diferencia a través del cual se intente promover el desarrollo y la madurez personal de todos los sujetos. Un tipo de educación fundamentada en los derechos humanos, en el máximo respeto hacia la diferencia, en la superación de barreras y en la apertura al mundialismo como respuesta al tipo de hombre y sociedad necesitada hoy en día. En este sentido, es importante centrarse en la diversidad también entendida como una forma de habitar una época, porque reconocerla y valorarla de forma situada permite generar una educación que minimice las barreras de la inequidad y permita abonar un camino para aportar al desarrollo humano. De tal manera, la diversidad es asumida como, comillas, la diversidad y también la desigualdad son manifestaciones normales de los seres humanos, de los hechos sociales, de las culturas y de las respuestas de los individuos ante la educación en las aulas. La diversidad podrá parecer más o menos acentuada, pero es tan normal como la vida misma y hay que acostumbrarse a vivir con ella y a trabajar a partir de ella. Gimeno, 1999. Reconocer dicha diversidad permite fomentar el respeto por los otros, con el fin que no se vulneren los derechos que como partícipes sociales
o educandos tienen inicialmente las personas que por su sola condición de humanos y asumir las diferencias como oportunidades para fortalecer las interacciones entre ellas y por consiguiente de la producción de ciudadanía. Se trata entonces de ver la sociedad y la escuela como escenarios de construcción colectiva, donde circulan sentidos imaginarios, intereses, experiencias particulares del habitar, del sentir y del configurar las realidades individuales y colectivas para coadyuvar a la construcción de una sociedad más incluyente y participativa, lo que implica la toma de conciencia social en general y del maestro en particular para movilizar, en palabras de Chavarría 2002, un ambiente natural de interacción y de constitución de sentidos culturales, sociales y pedagógicos que convoquen a los sujetos a vivir bajo el supuesto de la dignidad humana, el respeto a la diferencia y la justicia social. Toda una apuesta por la formación en diversidad como perspectiva pedagógica para la producción de ciudadanía leída y asumida desde el cuidado de sí y el cuidado del otro. Esta es las líneas que traigo para esta charla desde el Instituto Pedagógico de la Universidad de Manizales. Y en el entendido que desde el instituto y de la maestría tenemos claro que estamos tratando de generar una cultura en relación con la diversidad, la inclusión, el reconocimiento y el respeto. Y tenemos claro que esa generación de esa cultura y de sensibilización es de generaciones, no es de en el corto plazo, ni es de año, ni es de un año, sino que es un proceso de largo aliento. Muchas gracias.